Mayor de San Marcos. Bueno, ha realizado también, aparte de estudios de gobernabilidad en la Universidad de George Washington, además un padre en marketing en el SAN, y es más, ha tenido experiencias en la gestión pública a nivel, digamos, de los sectores municipales, en los sectores regionales. Asimismo, también ha realizado importantes labores de investigación y funciones administrativas en universidades, como vicerrectorado de investigación en ESAN, y diversos proyectos, digamos, de productivos en los cuales ha participado también. Asimismo, ha sido jefe de equipo de gobierno, jefe de campaña, en fin, estamos con una personalidad que nos va a compartir y nos va a aportar, por supuesto, para todos los colegas economistas del Perú y de Lima y de las regiones, sus experiencias, digamos, que ha podido él compartido y haber desarrollado, ejecutado a nivel de todo el sector público y privado. Queremos justamente que nos dieras tu visión en relación, digamos, el proyecto, digamos, es como has comentado hace un momento, es un punto de partida para algo mucho más grande que el Perú se merece y podríamos nosotros empezar a andar, ¿no? Y en esa medida, pues, el proyecto Chancay efectivamente es un punto de poder desarrollar un conjunto de iniciativas privadas y públicas para poder alcanzar la ansiada meta de poder ser un país agroexportador, un país que, digamos, aspira al desarrollo. Digamos, es tu diagnóstico a partir de tu conocimiento y tu experiencia en la gestión pública de este impacto que va a tener, digamos, todo el sistema de puertos y carreteras, la infraestructura, el planeamiento territorial en relación a Chancay? Bien, hay varias cosas que son importantes entender. Los economistas tenemos un dicho que dice, no hay lonche gratis, ¿no? O sea, no existen los milagros. Aquellos economistas que creen que porque el puerto de Chancay se inaugura en noviembre y que ese es el motor del desarrollo del país, pues eso no es tan cierto. Eso no necesariamente es tan cierto, sino hace tiempo que todos aquellos que tuvieran grandes puertos crecerían. ¿Y si han crecido? Claro que han crecido. Pero tenemos que nosotros realmente establecer cuál es la dimensión de lo que está sucediendo en el país y qué podría suceder, cuál es el escenario al cual nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque Perú tiene o sea, el puerto es una gran oportunidad para poder tener una herramienta del desarrollo. Pero es una herramienta, o sea, el puerto de por sí, si no lo utilizamos de una manera inteligente, si no lo utilizamos de una manera, digamos, estratégica, y si solamente creemos que vamos a mejorar al país dándole infraestructura de soporte de servicios productivos a clúster portuario, lo más probable es que bajemos los costos, mejoremos el servicio portuario, podamos de repente ser los líderes en cuanto a ser el puerto más importante de Sudamérica. Pero eso también podría hacer que los distritos vecinos crezcan más que nosotros, porque el efecto de la baja del precio y la baja del tiempo en el transporte hacia el comercio más grande del planeta, que es Asia, en Asia está el 80% del comercio internacional del mundo. Y el Perú sería, para toda Latinoamérica, el puerto, me refiero a Chancay, Chancay sería el puerto más eficiente para poder tener quizá un 15% menos en costo y tiempo. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la infraestructura y el trabajo que hagamos para dotarle de mejores servicios, más eficientes, más tecnológicos, etc. ¿no? Pero eso no significa que el Perú crezca, eso significa de que todo aquel que usa el puerto va a tener mejores costos en sus exportaciones. Por consiguiente, esto solamente explicaría un crecimiento para el país si es que el país tiene una oferta exportable capaz de ponerla a través de nuestro puerto y tener el destino hacia el Asia. Entonces la primera pregunta es, ¿el puerto le va a servir más a Perú o le va a servir más a Ecuador, más a Chile? ¿A quién le va a servir más? ¿Le va a servir a todos igual? Posiblemente le sirva más a aquellos que tienen una organización productiva hacia el mercado extranjero, hacia el mercado exterior, hacia el mercado internacional, y que pueden con el tiempo consolidar al puerto del Perú como una herramienta que va a hacer que les va a bajar ese 15% sus precios internacionales por transporte y por tiempo de lo que demora toda la gestión del comercio internacional. Entonces, la pregunta que nos hacemos los economistas es, ¿qué necesitamos para que el puerto de Chancay realmente sea un motor del desarrollo? Necesitamos utilizarlo como una herramienta del desarrollo.
Entonces, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué todo el mundo se entera recién de que el puerto se inaugura en noviembre? ¿Y por qué si un puerto que es más pequeño que lo que podría darnos Corío, porque Corío tiene 3 veces más potencia que, por lo menos 3 veces más potencia que Chancay, y hace 20, 25 años que Arequipa quiere hacer Corío y no se hace? No se ha podido hacer por diferentes factores, pero ahora ya se va a hacer. Ahora se va a hacer porque Chancay le jaló las orejas al Estado peruano y le ha dicho ya en noviembre lo inauguro. ¿Qué pasó acá? Y nadie, no, o sea, Perú no ha organizado su oferta productiva exportadora, no ha organizado su territorio para aprovechar esta gran potencialidad. Y entonces lo que tenemos ahora, estamos preocupados en generar toda una infraestructura productiva que mejore el rendimiento de Chancay, y Bien, eso significa que va a mejorar Lima, ¿no es cierto? así es. Porque el crecimiento, las interacciones económicas se van a hacer acá en Lima. Y entonces Lima, de alguna manera, nosotros estamos, recordamos a González Solarte cuando dice que Lima es una economía bipolar, es una economía heredada de la estructura tributaria del virreinato, y sobre ella se instala la república. Y es por eso que el Perú, hay una frase que dice Lima es el Perú, porque realmente Lima se ha concentrado heredando esta estructura administrativa, tributaria y de gobierno. Aparte de la historia, Así es. efectivamente. Y entonces Entonces, vamos a seguir desarrollando esta polaridad en la medida que las inversiones solo sean en Lima. Y pensando que Lima otra vez muy bien. centralistamente va a ser un motor de desarrollo. Eso no es necesariamente Muy cierto, bien. ¿no? Veremos justamente las tareas que podían, digamos, faltar al Perú en la medida que hemos comparado, y has mencionado muy bien, el puerto de Corío, ¿no? Obviamente con el doble de inversión, ¿no? Que se ha realizado, digamos, en el puerto de Chancay, ¿no? Algunos, como también aquí han comentado otros especialistas, magnificamos mucho, dice, sin embargo, pues le dice de inversión no es tanto con respeto, pero sí la importancia y la oportunidad. Y como has expresado muy bien, no es en sí lo que el puerto, si es que no tenemos para el Perú una política de desarrollo integral que tiene que ver con planeamiento territorial. En esa medida quería preguntarte, José, digamos, ¿qué nos falta a los peruanos para poder tener ese liderazgo, como acabas de comentar? Porque está visto que toda la política está hecha para que los países, digamos, limítrofes puedan, digamos, exportar y llevar su mercancía pues, a Asia en general. ¿Y el Perú para cuándo? ¿Qué necesitamos? Inversión en infraestructura, en educación, en carreteras. ¿Qué es lo que falta? Porque se anuncia que hay fuertes inversiones, pero hay algo que no permite, hay algo que está trabando, ¿no? Acaba de salir hoy día en el diario Gestión, por ejemplo, que la inversión privada está parada, está estancada la inversión privada ya y se va al tercer año de parálisis. Si la inversión privada no participa, obviamente tenemos unos serios problemas. ¿Qué nos falta, estimado José, para poder dar el relanzamiento digamos, de manera integral de todo el proyecto, ¿no? Territorial? Muy bien, ¿qué dice la teoría económica? Cuando nosotros conversamos, si me pides tú una opinión, yo te voy a dar una opinión en base a la ciencia económica. ¿Qué es lo que dice la economía del desarrollo? La economía del desarrollo, ya que hemos estado conversando antes, hay una universidad muy importante en España donde tú has estudiado y has estudiado en la Autónoma de Madrid y estudiado en la de Barcelona. La Autónoma de Madrid tiene una cátedra muy importante y tiene un muy prestigioso catedrático, Antonio Vázquez Barquero. Yo lo he conocido acá en Lima, en la Universidad del Pacífico. También hay otro español muy importante, Francisco Albuquerque. Ellos son los, digamos, diría yo, los latinos, perdón, los Ibéricos. economistas, claro, ibéricos, que tienen una propuesta mucho más concreta, más interesante, y que se sigue desarrollando. Entonces, vamos a tratar de alguna manera, para poder responderte, yo quisiera no darte ingredientes, sino lo que vamos a hacer es establecer un diagnóstico real de qué pasa con el país y cómo el país entonces tendría que desarrollarse, que tomar decisiones inmediatas para poder prepararse y tener una oferta exportable que le permite utilizar el puerto vamos a hablar primero pues del puerto de Chancay. Tremendo motor para el desarrollo. O sea, realmente en Perú podría, ojalá, ser un antes y un después en la medida en que el puerto de Chancay llame la atención del Estado y que el Estado tome acciones con respecto al desarrollo del país, al desarrollo territorial endógeno del país, que es lo que vamos a conversar enseguida. Entonces, de acuerdo, para no resumir a Porter, no resumir no estar hablando, de alguna manera hay dos tipos de economías,
dos tipos de teorías económicas poderosas que hemos seguido los economistas. La economía, digamos, de Friedman, la economía de Keynes, la economía de Marx, que habla sobre inversión es igual a desarrollo. Y en 1890, tenemos a Marshall, luego a Beccattini y otros más que dicen, bueno, pero inversión no es igual necesariamente a desarrollo. Hay otras teorías que dicen que la organización de la producción puede permitir que las fábricas tengan costos de escala equivalentes a tremendas inversiones en fábricas muy grandes. A partir de allí se ha ido desarrollando teorías relacionadas a los distritos marshallianos y luego a los distritos productivos y luego a una serie de factores relacionados con la organización de la producción y tenemos las últimas teorías de los clústeres. Entonces, cuando hablamos de clúster, que es ahora lo que ya Krugman habla de clúster, Fujita habla de todo, estamos hablando de clústeres, básicamente eso es el hecho de que podamos tener un conjunto, un aglomerado de industrias relacionadas entre sí y que juntas y de manera coherente y de manera armónica pueden producir grandes resultados de productividad. Esos clústeres son lo que podríamos llamar ahora los encadenamientos, las cadenas productivas. Le dicen cadenas de valor cuando analizamos en cada cadena el valor, pero son cadenas productivas. Hay diferentes formas de los encadenamientos. Y ahora la geografía no necesariamente es un factor limitante, porque yo puedo tener eslabonamientos internacionales. Entonces ahora ya estamos hablando de cadenas de valor globales. Estamos hablando ya de economías globales de desarrollo. Y entonces nosotros tenemos que pensar en que las potencialidades territoriales que tiene el Perú, que son muy grandes, tendrían que estar organizadas para poder desarrollarlas. Si desarrollamos esas potencialidades en el entorno de las organizaciones productivas, llamémosle clústeres, y entonces podríamos nosotros iniciar organizando nuestros pensamientos en la propuesta de las teorías del desarrollo económico que dicen, hay 4 factores claves para el desarrollo. Y esos factores claves, cuando se gestionan de manera conjunta, sucede el quinto factor de desarrollo, que es el factor del conglomerado. Ya. Y rápidamente lo podemos entender, ¿no? El primer factor clave es el ordenamiento de la organización de la producción, llamémosle clústeres. Vamos a llamar clúster que son, tiene una serie de nombres que a la larga no interesan porque podemos hablar de distritos productivos, podemos hablar de sistemas productivos, de redes, en fin. Hablemos de clústeres, que es lo que más o menos entendemos todos en esta jerga económica, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que el Perú primero tenga un mapeo de todos los clústeres, porque en los clústeres que tengan capacidad de oferta exportable, son los que tenemos que impulsarlo para poder utilizar el puerto de Chancay. El puerto de Chancay solamente va a servirse de oferta exportable. Si no hay oferta exportable, no podemos utilizarlo. En otras palabras, Gamarra podría utilizar, el clúster Gamarra podría utilizar el puerto de Chancay, no. Porque el clúster de Gamarra es un clúster de una producción pequeña y solamente localista. Estimado José. Pero, sí. Sí, justamente vamos a entrar en esas preguntas-respuestas para que podamos hacerlo, digamos, enriquecer más la información a los colegas, y es, por ejemplo, ¿por dónde podemos empezar? Así, en concreto, digamos, tenemos ya un presupuesto asignado, digamos, a nivel de todas las regiones, pero ¿por dónde? Algunos colegas sostienen que deberemos empezar por, digamos, realizar o fortalecer las carreteras. Otros sostienen de que implementemos el diseño del plan territorial. Unos sostienen, no, hay que invertir primero en los trenes transversales que puedan conectar la costa, la sierra y la selva, de tal manera que desarrollemos la oferta productiva exportable del Perú. Entonces, hay muchos enfoques y estrategias, pero claro, dicen, no tenemos recursos humanos, no estamos preparados, los jóvenes no tienen capacidad técnica, en fin, hay un conjunto de prioridades y emergencias. ¿Por dónde empezarías tú para poder darle viabilidad? Yo empezaría primero a decir de que hay cosas que se tienen que trabajar en diferentes etapas, en diferentes momentos. Todo el mundo está hablando de Chancay, pero al mismo tiempo el Estado tiene que entender de que si invierte mucho dinero y logra hacer un puerto eficiente, eso va a ser algo que no se va a poder aprovechar en todo su potencial y perderíamos una súper oportunidad si es que no nos organizamos para que podamos potenciar la oferta exportable que puede tener el Perú. Y el Perú podría tener muchísimos productos. Hoy ya tenemos, por ejemplo, un ejemplo de lo que la agroindustria ha logrado hacer. Hay productos que hemos logrado incluir en el mundo. Ya hablemos, por ejemplo, de los arándanos. Perú es una potencia de arándanos y eso hace unos 6 o 7 años. O sea, realmente es impresionante cómo
sí puede el país desarrollar, y no solamente eso, o sea, el desarrollo de la agroindustria es un punto muy, muy interesante, que puede Así es, permitir entender las capacidades, la potencialidad que tiene el Perú para convertirse en una potencia en la agroindustria. así Y es. acá estamos acostumbrados a hablar de minería, estamos acostumbrados a hablar de actividades básicas extractivas, cuando no nos damos cuenta que la empresa privada, simplemente con marcos legales racionales, lamentablemente, en la época de Vizcarra, no, el siguiente presidente, Sagasti, Sagasti, Sagasti anuló pues la famosa ley de fomento de la agroindustria, ¿no? Ahorita sí, está en discusión si es que la van a poder relanzar y ojalá que se haga. Pero si uno realmente evalúa el marco legal que ha servido para que la agroindustria, estoy hablando solamente de ese punto, se desarrolle de una manera sí, increíble y que ahora haya conquistado mercados, haya desplazado a Chile. Perú es un mejor productor de uva. Perú es mejor productor de paltas, está casi como México, y en fin, podríamos hablar de la agroindustria. ¿Qué ha pasado con ese milagro exportador de la agroindustria del Perú? ¿Y había acaso Chancay? Bueno, a la agroindustria le va a servir mucho Chancay, pero a otras no les va a servir. así Y es, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer el Perú primero? Miren, es que todo está enlazado. así es, Lo primero que traba de repente la empresa privada del emprendimiento es que el Estado no se ha modernizado. El Estado simplemente se ha quedado en una descentralización en departamentos. Y el Estado, esa desconcentración que hizo, esa descentralización mal llamada descentralización, se basa simplemente en poder establecer el dominio de los presupuestos que se les asigna a las regiones que son departamentos, nada más. y tomaría, digamos, la parte del transporte, la poder, digamos, las vías de penetración. Se ha hablado de varios proyectos, pero se anuncia mucho, pero se hace poco, ¿no? Se han hablado de ingentes inversiones para el tren, digamos, Grau, que va de Tumbes a Ica y de Ica hacia Tacna. Se ha hablado, digamos, de 3 vías férreas para poder, digamos, hacerlo transversal, norte, centro, sur, y otro que se habla del proyecto que va de Brasil, donde que va a Argentina, Paraguay y Uruguay a sacar sus exportaciones, y va a ser construido con cooperación China y Brasil para sacar sus trenes y sus productos vía el puerto de Chancay. O sea, se habla mucho, pero en concreto el Estado no se ve, digamos, dinámico, no se ve un plan de desarrollo. Hay un CEPLAN, no sé si has podido ver el último documento, 2050, donde narra un conjunto de proyecciones, ¿no?, a nivel de educación, de salud, agricultura, industria, pero son proyecciones. En lo concreto, como has señalado tú muy bien, digamos, no tenemos. ¿Cuál es, digamos, tu experiencia, digamos, a nivel de análisis y estudios internacionales que podría servirnos, digamos, también para poder aplicar, ¿no?, algunos modelos exitosos? Es que, a ver, David, yo no creo que sea muy importante estar tan preocupados en Chancay, porque Así Chancay es, va a funcionar perfectamente si estamos apurados o no. Chancay ya solucionó su agenda hace rato. Chancay va a funcionar en noviembre y no le ha pedido permiso a nadie, o sea, a nadie le ha preguntado. Chancay ya tiene todo solucionado para activarse. Chancay tiene una agenda diferente al desarrollo del Perú. La agenda de Chancay es la agenda de la ruta de la seda, la agenda globalista de China, y China ha visto al Perú y ha dicho, me interesa muchísimo Perú, Perú es un elemento muy importante, para ellos sí es un motor, para ellos es un nodo muy importante el Perú, para su dominio de toda la materia prima que él puede conseguir y en general los insumos para su superindustria que están en Latinoamérica, y al mismo tiempo le interesa poder comercializar con Brasil a través de conectarse con el famoso tren bioceánico, y eso permitiría que ellos puedan comprar los 100.000 toneladas anuales, toda la producción de soya de Brasil. así es. Entonces, pregunta, ¿a mí me interesa que los chinos coman soya brasileña? La verdad es que no me interesa eso, ¿no? Entonces, ¿me interesa a mí conectarme con el mercado de Brasil? Claro que me interesa. Brasil es más grande que el mercado, que todo el Pacto Andino en sus buenas épocas. Muy Y bien. esa es la respuesta. Muchísimas gracias, José Mesía. Prácticamente nos ha descrito, nos ha resumido un modelo de desarrollo económico para el Perú en pocos minutos. Y eso es capacidad de síntesis a partir de tu experiencia docente, obviamente. Pues mira, finalmente aquí vas a participar en el foro el día jueves, obviamente, ¿no? Vas digamos, a acompañarnos, y en esta oportunidad pues vamos a esperarte pues con mucha expectativa para que puedas compartirnos. Muchísimas gracias, estimado José Manuel Mesía Herrera, quien nos ha acompañado el día de hoy
para compartir toda su experiencia académica en relación a las estrategias de desarrollo territorial con el megapuerto de Chancay. Muchísimas gracias, José Mejía. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Muy Ha sido un amable. gusto, muy amable. Ya volvemos, estimados amigos.